Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo que se encuentren acompañándonos en este viernes de eventos que ha organizado la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el 8M. Les agradecemos muchísimo que estén acompañándonos una vez más y pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos aquí a la profesora, a la maestra Diana Letia Guerrero Hernández, quien pues nos va a dar una charla titulada Transitar en la estadística, cómo la formación científica y universitaria me ha ayudado como mujer del sur global y qué podría ayudarnos a cambiar las condiciones de desigualdad. Y pues bueno, antes que darle los micrófonos a la maestra Diana Letia, pues vamos a leer su semblanza para conocer un poco más de ella. La maestra Diana Aletia es bióloga de la Facultad de Ciencias, es maestra en filosofía de la ciencia del campo, estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, es doctorante en filosofía de la ciencia y profesora de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM en los grupos de ciencia, diversidad e inclusión y de filosofía e historia de la biología. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha realizado diversos trabajos de investigación, entre los que destacan los de BPH y cáncer, desde los nuevos materialismos feministas, obteniendo con ello una nominación a la mejor tesis de maestría en filosofía. Recientemente trabaja temas de género y educación en las tecnociencias, así como en la generación de nuevas asignaturas, cursos y talleres de mano de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues yo estoy muy contenta de acompañarte hoy, Diana. Pues te escuchamos, los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a la Comisión de Equidad y a la Facultad de Ciencias, así como a las y los servicios sociales que están sosteniendo todo este trabajo continuo para que todo salga bien. Y también muchísimas gracias a quienes se conectan, a quienes se conectaron o a quienes nos ven de forma asincrónica. Y bueno, yo quisiera compartirles una presentación que preparé para este día. Y bueno, esta charla parte un poquito de mi experiencia, parte de una experiencia de vida, una experiencia formativa, pero también estoy tratando o traté de contrastarlo con algunos de los datos, algunas de las investigaciones a las que me he acercado y también con este ánimo de dar un poco de cuerpo a aquellas a veces matemáticas, estadísticas que a veces parecían ser algo desarraigadas. Bueno, algo que me interesa aquí es pues un poco ponerle un poco de cara a esa matemática que a veces nos enfrentamos en los artículos. Y por ello nombré esta charla como Transitar la estadística, como la formación científica y universitaria me ha ayudado como mujer del sur global. ¿Y por qué? ¿Por qué podría ayudarnos a cambiar las condiciones de desigualdad? Bueno, esta charla se nombra así y trataré pues de hacer un poquito un contraste entre algunos datos que encuentro o que encontramos, a los que podemos tener acceso, y un poco de mi historia de vida, ¿no? En ese sentido, quisiera entrar un poquito en contexto. Quiero hablar de que, bueno, el sur global es una categoría histórica, es una categoría política, no necesariamente se refiere a un espacio o un punto geográfico, o aquellos nortes y sures divididos solamente por el Ecuador, ¿no? Se refiere más a un término político, un término geopolítico y estratégico a través de acumulación y precarización. Acumulación de trabajo, acumulación de capitales, acumulación de recursos y por otra parte, la precarización que se ha llevado a cabo por parte de los países. Normalmente se puede narrar la historia colonial, que se ha llevado a cabo como un proceso extractivista, ¿no? En este sentido, se puede entender al sur global no necesariamente como esta línea divisoria geopolítica o geográfica más bien entre el Ecuador hacia arriba y hacia abajo, se puede entender más como un proceso
que llevó acumulando recursos por una parte, los países coloniales o colonizadores, y los países colonizados. México forma parte de uno de los colonizados, forma parte de un país en donde se concentró pobreza, a la vez que se concentraba riqueza de un lado, se concentraba pobreza de otro y precarización de otro. Y en ese sentido, México forma parte de los países con bajo índice de desarrollo humano, con bajo índice de acceso a la educación, a los recursos, a la igualdad, equidad salarial en este sentido, o en igualdad salarial. Y en ese sentido, el sur global surge como una categoría política, una categoría histórica, que tiene una raigambre, sí, desde la sociología, desde los estudios marxistas, desde los estudios postcoloniales. Y bueno, no voy a ahondar mucho al respecto, pero sí quiero hablar un poco sobre estas fronteras de las que los feminismos chicanos, por ejemplo, nos han dejado ver que el sur puede habitar en el norte, a pesar de que México forma parte de un norte geográfico, forma parte de un sur global en el sentido económico, político y estratégico, ¿no? Entonces, bueno, entrando en este contexto, pues yo y nosotras, nosotros estamos aquí, estamos en un país lleno de contrastes, en un país lleno de desigualdades, lleno de, por una parte, uno de los empresarios más ricos del mundo y por otra parte la gran concentración de pobreza que tenemos en este país, ¿no? Claro que el trayecto, el proceso histórico que ha vivido México, el proceso colonial que vivió es complejísimo. Podemos hablar del mestizaje, podemos hablar del racismo que ha surgido, el racismo epistémico, el racismo en su amplia dimensión, pero en este sentido yo quiero hablar de cómo yo en algún momento me di cuenta, ¿no? O sea, porque creo que el contraste a veces lo habitamos y a veces no podemos nombrarlo, a veces no tenemos las herramientas. Y bueno, ahí estoy yo en una fotografía cuando yo tenía 18 años, 17, 18 años, y me fui de mochilera con dos de mis amigas a la Sierra Mazateca. Ahí en la Sierra Mazateca yo descubrí que pues sí estábamos en un lugar bastante privilegiado, sí estábamos en un lugar en donde yo era la güerita, en donde yo era la blanca, en donde yo era la extranjera, que a veces me llegaron a decir extranjera, y me di cuenta de todos los privilegios con los que gozábamos, ¿no? Tres biólogas en formación que acababan de ingresar a la carrera, cómo podíamos disponer de ciertas cosas, de ciertos servicios, de ciertos recursos, incluso de ciertos capitales culturales que en algún otro lugar no lo había, ¿no? En este sentido, puedo hablar de cómo me enfrentó la realidad, cómo me interpeló. En algún momento de ese viaje nos pusimos a platicar sobre las condiciones que vivíamos, que nosotras vivíamos y cómo se contrastaban con la realidad de la Sierra Mazateca, ¿no? En ese sentido, vimos condiciones de tanta desigualdad, de venta de mujeres todavía, de precarización en servicios de salud. Bueno, en ese sentido a mí me interpeló, y en ese viaje me di cuenta también de que yo tampoco era la persona más privilegiada, ¿no? Que yo tampoco llevaba mucho dinero, que yo tampoco era, no digo que vivía la misma realidad, pero sí que yo estaba también habitando ese contraste. Y bueno, les quiero mostrar un poco de las fotografías de los lugares donde yo he vivido, en donde yo crecí. Yo crecí en Iztapalapa, yo crecí en Tláhuac, y bueno, vamos, vengo de una condición barrial. A mí me gustó mucho una fotografía de un lugar que terminó siendo clausurado porque era un punto de venta de drogas, pero me gustaba porque decía Diana te amo, y yo decía yo también te amo, Tláhuac. Entonces, pues yo crecí ahí, fui creciendo con mis compañeras, con mis compañeros, fui haciendo colectividad, fui haciendo comunidad. Cuando yo pues era muy pequeña, desde muy pequeña empecé a salir a jugar, a salir a las calles, a conocer a la gente, y para mí era algo normal, era algo muy normal hacerme 1 hora a la escuela, 2 horas a la escuela, 3 horas a la escuela. Ya cuando iba en la facultad me hacía 3 horas, a veces me hice 5 porque estaban construyendo la línea 12 del metro, y eso para mí era normal, ¿no?
porque yo pensaba que esta estadística, bueno, vaya, que esta realidad era algo común y corriente que todas las personas tenían a su disposición, que era parte de su vida cotidiana, pero con el tiempo me di cuenta de que no, de que yo tampoco tenía tantos privilegios, que yo tampoco, pues no sé, estaba en la misma condición, en condiciones de igualdad para una competencia, por ejemplo, por un acceso a la educación, por un examen de admisión, por muchas cosas. Y bueno, en estas condiciones yo me di cuenta de que sí, verdaderamente estábamos viviendo un contexto de violencia, ¿no? En algunas reuniones, en algunas fiestas, las fiestas podían terminar en balazos, podían terminar en persecuciones, era una locura, pero yo estaba muy joven y yo no alcanzaba a ver muchas cosas, ¿no? Y bueno, aquí hay, por ejemplo, una de las calles ahí de Tláhuac, donde yo crecí, se han tomado muchos de los muros, se han tomado, se han hecho stencils, se han hecho murales, se han tomado, se han apropiado, las personas nos hemos apropiado de nuestros espacios, y eso es algo que a mí me generó pues mucha resistencia, mucha alegría, mucha dignidad, ¿no? El saber que las personas que estábamos ahí éramos personas conscientes, éramos personas, no digo romantizar, ¿no? Las calles precarizadas o los barrios precarizados, pero sí que había una colectividad, sí que había una resistencia, y de esa les quería platicar a ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, con este preámbulo yo quiero hablar de que México está dentro de este sur global, está dentro de estas condiciones de muchísima violencia de género, a pesar de que hay muchas personas que lo niegan. Se puede ver, por ejemplo, en las grandes tasas de feminicidios. México ocupa el segundo lugar en números, números crudos, en números, pues, el segundo lugar de feminicidios en Latinoamérica y el quinto en promedio por la población, ¿no? Por otra parte, otras de las condiciones de desigualdad por violencia de género y por, de propensión a la violencia, se ha investigado por parte de la Organización Mundial de la Salud que las mujeres entre 15 y 24 años son quienes tienen más propensión a la violencia de género. Son quienes tienen más condiciones de desigualdad, más esta violencia, esta dinámica cruel que se vive una y otra vez por parte del ser mujeres, y sobre todo de ser mujeres pobres, por ejemplo. También las desigualdades están de la mano con el bajo acceso a trabajos remunerados, es decir, los trabajos que ejercemos en su gran mayoría las mujeres no tienen un salario, son parte de digamos, esta invisibilización económica. Muchas mujeres solamente pueden dedicarse, o no es que solamente se tienen que dedicar, o como parte de su rol, es dedicarse a los cuidados, por ejemplo, a los cuidados de alguien de su familia que tiene algún problema de salud, por ejemplo, o el cuidado de las infancias, el cuidado de los padres, el cuidado del marido, es decir, trabajos no remunerados. Y otra de las cosas que salta a la vista en estas condiciones de desigualdad son los bajos niveles de escolaridad. El bajo nivel de escolaridad se ha concentrado también por parte de la población femenina. Y yo no lo digo yo, lo podemos investigar en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, también en el INEGI, y bueno, les voy a ir compartiendo poco a poco. En este sentido, la educación termina siendo un marcador importante de desigualdad, de vulnerabilidad económica, de propensión a la violencia. Se ha estudiado que es una mujer más propensa a la violencia cuando no se puede sostener económicamente de manera autónoma, cuando depende de alguien más, cuando no tiene los recursos, cuando incluso no tiene las herramientas para tener unas mejores condiciones de trabajo y condiciones salariales de la mano. En este sentido, también quiero decirles que como parte de esta precarización que ha vivido México, la educación destaca. En este sentido, en México solamente el 17% de la juventud logra entrar a la universidad. ¿Qué representa eso? ¿Qué nos puede decir esta cifra? ¿Qué pensaríamos
¿Cómo podemos interpretarla? Bueno, a mi parecer, la podemos interpretar como una condición de violencia sistémica, ¿no? El no poder asegurar la educación universitaria de toda la población es parte de esta violencia sistémica que tenemos, por supuesto, que enfrentar y que cambiar, ¿no? Y bueno, regresando un poquito, voy a estar mediando ahí, contrastándolo con mi vida, con mi experiencia, porque yo creo que formamos todas las personas parte de las estadísticas no están abstractas, son personas, son historias, pueden ser condiciones de vida. Y bueno, en este caso, a mí, por ejemplo, ¿cómo me puedo pensar adentro de esta estadística, dentro de este sistema de precarización? Bueno, me puedo pensar también como una persona que ocupó la educación, el arte, la familia, las amistades como espacios de resistencia, ¿no? Ahí le voy a cerrar un poco la ventana porque están pasando vendiendo el agua Bonafont, pero no por eso, pero están gritando. Bueno, el caso es que la educación, el arte, mi familia, mis amigos fueron mis espacios de resistencia, mis amigas, mis primas, mi hermana, mis hermanas elegidas. Y bueno, ¿cómo es que una parte de esta resistencia la fui viviendo sin darme cuenta, ¿no? Sin tanto estar con tantas herramientas teóricas y todo? Aquí les quiero comentar, les quiero compartir un poco estas fotografías. Ahí en la foto está chistosa de la izquierda, no sé si se está proyectando en el espejo, pero la de arriba, estoy yo no, a ver, creo que aquí empieza la narrativa. La credencial es una credencial de cuando yo quería pertenecer a los jóvenes hacia la investigación en la preparatoria. Algo que marcó mi vida de manera muy importante fue el acceso a la Escuela Nacional Preparatoria. Yo en realidad yo veía que iba a ser muy difícil para mí la vida si yo no entraba a la preparatoria. Ya había buscado trabajos, ya había buscado carreras técnicas, de hecho me iba a meter en un CETIS o en un CBT, no sé, para ver si no entraba yo a la UNAM me iba a meter a una carrera técnica o me iba a meter a trabajar. Entonces, afortunadamente, y también, bueno, con base en mucho esfuerzo, pues sí logré entrar y para mí fue un parteaguas. O sea, entrar a la Escuela Nacional Preparatoria, tener acceso a la educación pública y gratuita, a mí me cambió, me transformó la vida de manera muy significativa y no desaproveché en ese sentido la oportunidad de estudiar. Eso quiere decir que, bueno, yo la verdad, no es algo que yo diga, ay, qué maravillosa soy, apláudanme mucho, pero en realidad yo era una persona muy, muy, muy estudiosa en la preparatoria. Era, tenía horas libres y me iba a la biblioteca, se me hacía una maravilla esa preparatoria, estaban los laboratorios LACE, estaban las actividades deportivas, la alberca, todo eso, para mí se me abrió un mundo, aparte de que había mucha oferta educativa en las artes. Yo terminaba mi turno de la preparatoria y me quedaba a cursar escultura, me quedaba a cursar pintura, me quedaba a escuchar a las bandas, a ver las obras de teatro. Y bueno, incluso este programa de Jóvenes hacia la Investigación incluía estancias que era quedarse en verano a investigar, a trabajar con una persona que se dedicaba a la investigación. Yo dije, vaya, esto es muy interesante, voy a ver qué onda. Y me metí cada que pude a los Jóvenes hacia la Investigación. Y ahí salgo en esa fotografía toda desgreñada porque antes de tomármela, un amigo me hizo el favor de jugarme la broma de despeinarme. Y y ya, pues esa es mi credencial, ¿no? Yo creo que es de 2000, ¿qué será? 2005. y y fue mi primer trancazo ahí hacia un sueño, hacia uno de mis más grandes sueños, que ha sido el conocer, el investigar, el vivir pensando, el vivir aprendiendo, ¿no? Y también aquí está en la parte superior una fotografía también mía, en donde estoy presentando ¿qué era? Una muestra
una muestra de estancias cortas de los veranos de investigación. Estábamos en Universum y ahí presenté el primer cartel científico que desarrollé con base en la limpieza de la Repsa, ¿no? Conocí la Repsa, estuve en verano todos los días, yendo desde temprano hasta bastante tarde, ahí a limpiar la reserva. Hice una investigación sobre los problemas que había en la Repsa, en el área 4 de amortiguamiento. Y bueno, y en la otra parte es que tengo el puño levantado corriendo con el número 43. Eso ya es un poquito más reciente, en la carrera nocturna de la universidad. Vaya, para mí la universidad me salvó la vida, ¿no? A mí la escuela, la educación pública y gratuita me cobijó, me apoyó, me dio un espacio, y eso siempre lo voy a tener como un espacio muy importante de resistencia lo voy a defender como un espacio de resistencia para la población mexicana y para las mujeres principalmente. Y bueno, aquí es otro espacio de la resistencia, ¿no? Les quiero comentar un poquito. Agarré el arte y el arte en forma de música. Y no porque yo me metiera a las clases, porque me pagaran clases privadas. Yo en realidad aprendí a tocar el saxofón, aprendí un poco de armonía, aprendí un poco de lectura, de cosas así interesantísimas para mí, pero lo aprendí en la calle. Aquí, bueno, no es que lo haya aprendido completamente en la calle, es una metáfora, pero lo aprendí gracias a que entré a una orquesta juvenil de la Ciudad de México, y no sé si ustedes conocen esas orquestas, pero fueron parte de un proyecto gubernamental de la Ciudad de México, o siguen siéndolo, pero surgieron en Venezuela y vinieron, tomaron esa iniciativa en México porque los resultados que había en Venezuela fueron armar orquestas juveniles en los barrios, en lugares precarizados, y así combatían la violencia en la juventud, ¿no? Así era como las juventudes agarraban una pasión y eran encausadas hacia su desarrollo humano, ¿no? En ese sentido, en Tláhuac, que fue en donde yo también crecí, bueno, yo vivía en Iztapalapa, pero me desplazaba a Tláhuac, me metí a una de esas orquestas. Es decir, todas estas personitas que estamos acá sentadas en medio, arriba, somos gente de Tláhuac, somos la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tláhuac. Y ahí estamos en la sala de la Olin Yolisli y estamos preparando un concierto. Bueno, gracias también a este cobijo de una orquesta sinfónica juvenil gratuita, en donde yo pude aprender algo de música, yo también descubrí una de mis grandes pasiones, que fue la música, ¿no? Mi papá hizo el esfuerzo por comprarme el saxofón, cosa que siempre le voy a agradecer. Y de ahí yo empecé, nos compartíamos conocimiento, los profesores eran profesores pues profesionales, por supuesto, que les pagaba el gobierno para enseñarles a los chavos de los barrios música, y ahí estaba yo. De ahí conocí a mis amigos del reggae, después conocí a mis amigos, bueno, amiga y amigos, porque éramos la mayoría eran hombres. Después conocí a mis compitas del jazz, del metal, ¿qué tocábamos? Ya ni me acuerdo, progresivo. Después, ya más recientemente, las chicas de la salsa, luego a mis amigos, que esta es una foto más reciente del año pasado, que de pronto improvisamos, ¿no? Vaya, encontré en el arte un espacio de resistencia, un espacio de esperanza, un espacio de utopía, ¿no? Bueno, continuamos con el relato estadístico. En el relato estadístico, ¿qué podemos ver? Podemos ver que en las universidades mexicanas, las mujeres, la incidencia de las mujeres ha pasado del 27% del estudiantado de 1977 al 52% en 2020. Eso quiere decir que las mujeres en las universidades mexicanas hemos estado ocupando cada vez más espacios. Sin embargo, hay un problema todavía latente que se relaciona con que hay una brecha de género por carreras, y esta brecha de género se manifiesta de una manera más clara o más contundente en las áreas STEM.
¿no? Las áreas STEM están casi siempre en estadísticas masculinizadas. Por género, aquí podemos ver cómo hay una brecha, ¿no? De 2012 a 2021. Y bueno, podemos ver que efectivamente hay una disparidad estadística. Y eso se puede manifestar en la brecha salarial. Los países de la OCDE tienen una gráfica donde muestran la brecha salarial. Y en esta estadística podemos ver que México forma parte del 5º país donde más brechas salariales hay. Con respecto al género, tenemos el 18.8% de brecha salarial, cuando el promedio de los países que forman parte de la OCDE está en el 12.9%. La brecha salarial se relaciona con el nivel de escolaridad. La disparidad salarial entre hombres y mujeres se asocia con los niveles educativos. Para todos es negativo, pero esta es menos conforme aumenta el nivel de escolaridad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el nivel de escolaridad, cuando es más bajo, ¿no?, en la población mexicana, tiene mayor brecha salarial. Conforme se va avanzando en el grado educativo, la brecha salarial disminuye. ¿Qué nos dice eso? Que podemos acceder a mejores recursos económicos de una manera un poquito más equitativa entre hombres y mujeres conforme más avancemos en nuestras formaciones. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que es bien importante el nivel de escolaridad, ¿no? Que es bien importante la universidad, por ejemplo, una universidad pública. Por otro lado, la masculinización de las carreras STEM puede repercutir en la brecha salarial por género. Las carreras STEM a veces, bueno, se han estudiado como las carreras a veces mejor pagadas. Y en este sentido también, si tomamos en cuenta que las carreras STEM están mayormente ocupadas por hombres, ¿qué nos dice eso? Que las mujeres, que el acceso a las áreas STEM se manifiesta también en la brecha, ¿no? Se genera o permite mayor acceso a mayores accesos o independencias económicas de las mujeres. Y bueno, disculpen, las estadísticas, a mi parecer, no están aisladas. Pueden representar indicadores, historias de vida e historias de resistencia, ¿no? No son números en abstracto, son números que están hablando, que están diciendo cosas. Cuando, por ejemplo, leemos la historia de la primera bióloga, la primera matemática, la primera computóloga, estamos manifestando también una historia de resistencia, una historia que se necesita nombrar desafortunadamente, porque también habla de cómo es que no se permitía, que no existía este acceso para para nuestras compañeras congéneres. Y bueno, una de mis partes favoritas de esta charla tiene que ver con esta historia de resistencia dada en estadística. Yo siento que aquí todas estamos habitando esa estadística, y aquí eso es una de estas cosas que vaya, me siento muy, muy feliz de haber logrado mi grado de licenciada, que fue en 2015, 2016, y ahí estoy en medio, en mi examen, después de mi examen de titulación. También quiero mostrar de los congresos más importantes en los que he estado, por ahí está la profesora Cris cantando con Ivonne, Cris y yo, que éramos una super equipa también. Desafortunadamente Ivonne falleció y estábamos cantando, creo que la carcacha de Selena, o no me acuerdo cuál, pero una de Selena. Y estamos en un congreso en Bogotá.
es en la parte superior, en donde estoy yo sola enfrente. Estoy en un aula magna que afortunadamente, gracias a que conocí a una gran colega de Argentina, me ayudó a organizó una serie de eventos allá en Córdoba. Por ahí andaba en Argentina, mi primer viaje internacional yo sola. Fue algo muy interesante, me gustó muchísimo, por ahí de 2016. Y en la superior, en la otra esquina superior, estamos en un congreso también en Aguascalientes con la doctora Shio, con investigadoras diversas. Y en este sentido, a mí me abrió muchísimo el panorama mantenerme ahí, mantenerme en mi sueño, mantenerme formándome, y a la par también entré a dar clases. Una vez me titulé, entré a dar clases a la Facultad de Ciencias. Eso quiere decir que pues ya tengo unos añitos ahí y que me he sentido muy feliz de estar ahí, ¿no? Cosa que no, yo creo que no me sentiría tan satisfecha si hubiera dejado la universidad por los problemas económicos que atravesé. Bueno, porque dicho sea de paso, empecé a trabajar muy joven, ¿no? O sea, muy joven. Me empecé a involucrar a las actividades económicas desde, pues, siendo menor de edad, ¿no? Vendiendo en un tianguis y no sé qué tanta cosa. Y después me fui involucrando de manera más formal a los espacios laborales, ¿no? Cuando entré a la universidad me metí a dar clases también a la preparatoria, a preparatorias, a escuelas privadas, a secundarias, y ahí siempre noté que era muy mal pagado nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Desafortunadamente iba muy de la mano con nuestra formación, y digo desafortunadamente porque me parece que todas las personas deben de tener acceso a una vida digna desde lo económico, todas, así sean solamente obreras, así se dediquen al campo, así se dediquen a cosas que no tengan que ver con lo académico. Todas debemos de tener una vida económicamente digna. Y bueno, yo cuando estaba dando clases en preparatoria y en secundaria, cuando tenía 18 años, ganaba 30 pesos la hora, ¿no? Qué barbaridad. 30 pesos si era preparatoria, 20 pesos si era secundaria. Y es algo real. Y me di cuenta de cómo era bien necesario ir avanzando en este proceso formativo. Si era necesario para mí tener una vida más digna, ¿no? Tener una vida, yo pues siempre quise, ¿no? Como formarme, porque aparte me gusta mucho el conocimiento, aparte me gusta mucho el arte, y sí me di cuenta de que sí había una brecha, no solamente por género, había una brecha de clase. Y bueno, otra parte de estas imágenes de mis favoritas fue esta en la que me titulé en la maestría. Está ahí la doctora Luz, la doctora Shio, Marisela, que es un amor, y la doctora Norma Blázquez. Me titulé ya en pandemia, en 2020, y 3 días después entré al doctorado. Allá empecé el proceso, a la par que me estaba titulando, empecé a aplicar a doctorado, y fue una locura. Y luego la pandemia, luego me fui a vivir sola, fue un relajo, pero esa es una de las fotos más bonitas que puedo tener en mi corazón, al menos dentro de mi formación académica. Y es bien triste porque es una captura de pantalla, ¿no? En ese examen profesional yo estaba sola en un cuartito. Pero bueno, vaya que me da mucha alegría. Me encanta verlas a todas sonreír en esa fotografía. Y pues nada, creo que también la alegría, también la esperanza es un espacio de resistencia ante las complejidades, ante las crueldades que a veces vivimos siendo mujeres, y sobre todo siendo mujeres de estas periferias trazadas por los centros económicos, ¿no? Y bueno, esta comparativa que es un poquito, pues, no sé, quería compartírselas a ustedes. De una de las primeras credenciales que tuve en la UNAM, con esta niña desgreñada, ¿no? Y esta otra también desgreñada, pero ya mucho más grande, ¿no? Y en la preparatoria y en el doctorado, ¿no? Son como imágenes que me gustan mucho
ver, me gusta mucho darme cuenta de que este crecimiento, esta historia, este desarrollo, pues se queda aquí, ¿no? Y somos parte de esa historia viva, de esa historia de resistencias, de esa historia de amor a lo que hacemos y de esta colectividad, ¿no? Porque yo la verdad quiero recordarles que algo que les dije al principio, eh, yo encontré en la amistad, encontré en la hermandad, encontré en la familia, encontré en el barrio mi espacio de resistencia. Conecté con mucha gente y todas, todos, todos me ayudaron a salir adelante, ¿no? Y esta historia va a continuar y vamos a continuar juntas, y vamos a continuar unidas, y vamos a continuar abriéndonos espacios, cerrando la brecha, como dicen que es el lema de este 8M. Aquí vamos a estar resistiendo, trazando nuevas historias, nuevas gráficas, nuevas estadísticas. Cambiando la estadística es cambiar también nuestra vida, ¿no? Cambiar nuestros pasos y resistir y estar juntas en esto. Así vamos a continuar. Y esta foto, bueno, es de esta última marcha y ahí estamos con la contingente de la Facultad de Ciencias, que bueno, vaya, dicho sea de paso, está muy bien organizada por las chicas, muy cuidadas, muy, muy lindas, y gracias por dejarnos marchar con ustedes. Y pues ahí terminó esta charla. No va a terminar ahí la historia, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, fue una charla cortita, pero también quisiera como que se abriera un poquito el diálogo, dar este espacio para compartir ideas, compartir pensares, sentires, eh, cualquier reflexión que les venga a la mente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aletia. La verdad es que a mí me gusta mucho la manera que fuiste intercalando tu historia con además una reflexión sobre la problemática de violencia de género a diferentes niveles a través de hablarnos de algunos indicadores que sabemos que pues están ahí en forma de números en bases de datos que son conocidos y que cualquier persona puede ir y puede en efecto checar que estas situaciones pues se han revisado, ¿no? Se obtienen a través de además de, de procesos pues estadísticos que están disponibles para cualquier persona en caso de que diga, ¿será que esas situaciones están por allí o no? A mí me gustó mucho porque nos haces un llamado a pensar, sí, en los números, pero resaltando que es importante, en este caso, pensarlos en clave de género, ¿no? Pensar esos números en clave de género, porque podemos encontrar razones, proporciones, relaciones ahí entre poblaciones y es muy importante entonces dar una explicación de estos contextos, pues con los que tú empezaste, ¿no? Ubicar a México en una historia colonial, ubicar una diferencia de clases en las poblaciones, entre los grupos sociales en México y además ubicarte tú ahí y desde ahí contarnos cómo fue tu historia de ingreso aquí a la universidad. Muchas gracias. Eh, en efecto, estos indicadores que tú nos presentas, o sea, no son solo números, no son solo cifras, sino que son alertas y nos pueden servir como alertas que muestran una problemática social, dice por ahí la demógrafa Elvira Cedillo, que son alertas que sirven para ver, para visibilizar una problemática social y además, lo más importante, para localizar poblaciones en riesgo, para localizar estas poblaciones y además diseñar políticas públicas para evitar justamente los riesgos, pues que tú nos señalabas al principio, por ejemplo, y que todos estos al fin de cuentas serían indicadores. El lugar que ocupa México en la cuestión de los feminicidios. Eh,
el riesgo, por ejemplo, de la población de mujeres que están en un rango de edad entre 15 y 24 años. El riesgo de, entonces, si tú estás en este rango y además perteneces a cierta clase social y además perteneces a una serie de condiciones que nos fuiste describiendo, pues a tener un ingreso, pues bajo, ¿no? Que estructuralmente está pensado así. Y que además, a lo mejor, con esta cuestión de que solamente el 17% de los jóvenes son los que ingresan a la universidad, se puede seguir perpetuando porque está ligado con bajos niveles de escolaridad. Entonces, creo que esta reflexión que haces es muy importante porque nos ayuda a pensar, o sea, trascender la idea solamente de los números, a pensar en problemáticas sociales y a pensar en poblaciones en riesgo, y eso es muy valioso, porque al fin de cuentas también nos ayudan a pensar esto que tú decías, que también fue un proceso, empezar a ver tus condiciones de vida como no normales, no naturales, sino estructurales. Y creo que eso es una cosa que a veces nos puede costar un poquito de trabajo y que es bien, bien importante que nos lo compartas hoy. Por eso te agradezco muchísimo que lo hayas tocado. En efecto, hay, bueno, no sé si quieres tú abonar aquí alguna reflexión sobre esto que yo acabo de decir y tengo preguntas también. Entonces, como tú gustes, si quieres hacer alguna reflexión, también podemos entrar a preguntas. Sí, antes yo creo que de las preguntas hay algo bien interesante que mencionas y tiene que ver con no normalizarlo, ¿no? O sea, hace un poco de tiempo, 2 años creo, falleció uno de mis amigos, ¿no? Y eso me dolió mucho, porque no fue una muerte, pues no fue una muerte natural, no fue un accidente. Él murió en situación de calle. Y muchos de mis amigos o, o están pues esta precarización los llevó a caer en las drogas, ¿no? A consumir solventes, a dedicarse al narcotráfico, a, vaya, pues a dedicarse a cosas, pues que duelen mucho, ¿no? Y apenas falleció en situación de calle. Yo me lo encontré en Villacuapa unos años antes y ella era como un indigente, ¿no? Otro de mis amigos que no sale en una de las fotos, pero con los que tocábamos reggae, también, ¿no? O sea, también ya perdió la conciencia, ¿no? La razón, o sea, tiene una situación de desnutrición, tiene una situación de drogadicción, y yo con él tocaba, ¿no? O sea, otro, otro de mis amigos ya también estaba como indigente, ¿no? Él era más grande, y todos hombres, todos varones. Ahora, si yo hablo de mis amigas, ¿no? Si yo hablo de quienes eran también mis amigas, de quienes vivían violaciones, quienes vivían, porque desde niñas lo vivían, ¿no? Eh, mis amigas, no sé, que ahorita tienen un problema pues de muchísima precariedad con 1 o 2 hijos. Algunas de mis amigas, otras de mis amigas nos agarramos muy fuerte y nos apoyamos. No teníamos luego computadora. Sonia, gracias Sonia, nos prestaba su computadora en la madrugada. Ella estaba estudiando química. Gracias Elisa, que también ella estaba estudiando, estábamos en la prepa y ella me enseñaba física. Todas éramos de ahí de la unidad, ¿no? Y gracias a mi prima, que también era mi vecina, que estaba ahí siempre conmigo, a mi tía, todo, a mi hermana, que todas nos apoyamos, ¿no? Salimos juntas adelante en nuestro proceso educativo. Pero yo lo que quiero decir es que esta estadística somos personas, ¿no? Somos personas que nos duele, a veces personas que andamos transitando las estadísticas, porque yo a veces digo, a lo mejor mi destino no era tal cual ¿no? A lo mejor si yo pensara en destinos estadísticos, ¿no? Por ciertas condiciones, pues no sé, no debería de estar aquí. Soy la primera persona que estudia un doctorado en mi familia, en la extensa, en la corta, en la pequeña, la primera persona que viaja a otros países, no sé, muchas cosas que yo digo, es que o sea, ¿cómo pueden a veces descorporalizar estos números? A veces es como
ay, te ofrezco un modelo en abstracto, pero yo desde mi privilegio lo voy a leer, ¿no? Y lo pienso como algo estático, como algo que ya está pasando, que así es el capital, así pasa el crecimiento económico, pues sí, para que unos crezcan, otros tienen que no crecer, otros tienen que estar por ahí, es la dinámica del riesgo, cosa que luego nos enseñan en el posgrado, ¿no? Es la filosofía del riesgo, así pasa, pues ese así pasa, cuando te toca a ti, o sea, no manches, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que aprender a mirar la ciencia, aprender a mirar las estadísticas con mucho más ética, con mucho más contexto, con mucho más cuerpo. Y en ese sentido, yo lo que quería compartir con esta reflexión que empezaste era que la estadística somos personas, que no lo podemos olvidar. Somos historias, somos resistencias, somos incluso exclusiones constitutivas de los espacios de poder, dijera, bueno, hay muchas filósofas que lo piensan así, ¿no? La abyección de Butler, la exterioridad interna de Karen Barad, eh, estas exclusiones constitutivas. A veces, para que haya poder, necesita excluir a cierta gente, ¿no? Para que haya ciertos privilegios, tiene que haber gente que no tenga, ¿no? Que no tenga sus derechos cubiertos. Pensemos que las estadísticas son indicadores, como bien lo mencionas, son alertas, son personas, somos personas, tenemos que moverlas, tenemos que cambiarlas. O sea, sí es un lema institucional, cerremos la brecha, pero cerrémosla, realmente cerrémosla, dejemos de lado o sea, superemos la feminización de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Que ya también se ha hablado bastante desde los estudios de género, pero sí, les quería compartir justo eso que empezaste, aunque todavía se me quiebra un poco la voz porque pues es bastante triste, pero sí, claro que es un llamado a cambiar esto. Claro, y te agradecemos mucho que lo hayas compartido y que lo hayas compartido además desde tu experiencia encarnada. Hay preguntas bien interesantes y te las voy a pasar yo creo que un poco en orden de generalidad. Creo que con alguna podríamos cerrar la reflexión, pero aquí preguntan algo muy interesante. ¿Cómo consideras que ha influido en tu formación el haber encontrado espacios de resistencia? Esa es, no sé si prefieres una por una o te paso como en grupo. A lo mejor se podrían relacionar Sí, en grupo está bien. algunas, ¿sí? Y esa es una, y hay otra que dice lo siguiente: ¿cómo le has hecho para salir adelante después de ver estas sociedades tan complejas, ¿no? Que nos estás describiendo, que han estado marginadas en nuestro país? ¿Crees que el autocuidado es un tema que debe estar presente en ese tipo de trabajos? ¿Y cómo te autocuidas? Porque a lo mejor podría ser pues mucho de tu experiencia, ¿no? Experiencia compartida, pues con muchas mujeres dentro de las ciencias STEM que a lo mejor compartimos estos contextos y que a lo mejor nos podría servir reflexionar en ese autocuidado, ¿no? A lo mejor esas se ligan. Adelante, gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias por estas preguntas tan interpelantes, interpeladoras, no sé la palabra, no me acuerdo cómo iba. Bueno, cómo ha influido la resistencia, ha influido totalmente, ¿no? O sea, desde no caer en una depresión perpetua, desde no caer en la delincuencia, ¿no? En entrarle pues, a, a cubrir necesidades, ¿no? Bueno, también es que yo creo que sí tuve el privilegio de tener un par de papás, papá y mamá, que tenían este valor tan importante en la educación, ¿no? Centrado tan importante en la educación. Mi mamá, afortunadamente tenemos, a lo mejor como dijera Gordy, un capital cultural porque los dos estudiaron una licenciatura, ¿no? Aunque mi papá no la ejerce, mi mamá sí la ejerció. Eh, y ahí mi resistencia también fue el corazón de mi familia, aunque bueno, también fue una historia bastante compleja que ahorita no me va a dar tiempo de abrir,
pero la resistencia por lo que yo creo que cómo la viví, cómo la atravesé, fue pues algo constitutivo, o sea, el arte me daba esperanza, ¿no? Me daba esperanza de vida, el tener a disposición profesores de manera gratuita, aunque no eran propiamente de saxofón, también al profe Moy, saludos, era de trompeta, pero me enseñó cosas. Tener un espacio así fue para mí el tener esta vida, ¿no? Esta constante vida, este gusto por la vida, mis amistades con las que me divertía mucho, con las que empaticé mucho cuando la pasé bastante mal, que mis padres se separaron, llegaron todos y ayudaron a la mudanza para que no pagáramos una mudanza, ¿no? Vaya, la resistencia fue todo, ¿no? Y creo que no soy la única persona, la única mujer que se cobijó de esta resistencia para salir adelante, ¿no? En este sentido. Por otra parte, ¿cómo lo hice? ¿Cómo estuvo esta cosa? Bueno, la verdad es que siempre estuve trabajando y estudiando y siempre tuve como que este apoyo. La verdad es que también dentro, por ejemplo, de lo del autocuidado, pues está la terapia. Mi mamá fue la primera persona que me llevó a una terapia porque yo era un poco rara cuando era adolescente y yo lo agradezco mucho, ¿no? Agradezco mucho que mi mamá me haya llevado y haya hecho el esfuerzo por estar con una terapeuta bastante buena, por cierto, que me ayudó mucho a salir, a sentirme más segura de mí, aunque siempre una carga de inseguridades y síndromes de impostora y todo eso. ¿Cómo me autocuido? Yo me autocuido. Ahorita, la verdad es que una parte importante de mi autocuidado es tener un espacio digno de vida, ¿no? Tener un espacio libre de violencia. Y algo que es así como el estandarte de mi vida es que en mi casa nadie va a gritar. Y ni siquiera físicamente, ¿no? Porque, o si pasa por el grito, por ejemplo, va a ser porque yo cante, porque yo vivo sola. Y yo siempre quise vivir sola, ¿no? Y yo siempre quise vivir sola porque no va a depender más que de mí la violencia que pueda haber en mi casa, ¿no? Salvo que alguien se meta y haya una locura. Pero yo pensé siempre en un espacio de soledad porque era el único espacio en donde yo sentí que nadie me iba a gritar, que nadie me iba a violentar, ¿no? Otra parte de mi autocuidado es la alimentación, otra parte del autocuidado es tener redes, tener amigas, trabajar, poder ser solvente, poder seguir estudiando. A veces yo la riego, ¿no? Y no duermo, y no como bien, y no hago ejercicio, y me excedo, pero es un proceso, el autocuidado, por supuesto que es necesario. De hecho, es el principio, yo creo que es el centro del feminismo, ¿no? El reconocer el yo, el cuidar el yo para poder apoyar, ¿no? Y para poder ser en las otras también, tener esta intersubjetividad. Por supuesto que es importante el autocuidado y estamos aprendiendo a hacerlo porque nadie nos lo enseñó, ¿no? Pero sí, por supuesto que es importante. Y creo que se fueron añadiendo más preguntas Sí, sí, claro. Hay otra pregunta que dice, en tu opinión o percepción, ¿cómo ha cambiado el campo de STEM en términos de igualdad de género desde que eras alumna de la facultad hasta hoy en día que eres profesora de la misma? Y bueno, hay otras, ¿quieres que de una vez las lea? ¿Cuál fue tu mayor logro personal al entrar a la universidad? ¿Y cómo podemos crear estos espacios de resistencia dentro de la universidad? Perdón, ¿cuál fue mi mayor qué? Logro personal al entrar a la universidad y cómo podemos crear estos espacios de resistencia de los que nos estabas hablando hace un momento dentro de la universidad. ¿Cómo crearlos? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado muchísimo, o sea, muchísimo, porque yo cuando enfrenté el primer acoso, hostigamiento sexual adentro
facultad no existía el protocolo. Para empezar por ahí, no existía el protocolo de género. Yo tuve que huir de un laboratorio, ¿no? Y sin cobijo de las colectivas feministas, sin herramientas teóricas, ¿no? Prácticamente no, estábamos bastante desprotegidas, ¿no? Y bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo gracias a la colectividad, ¿no? Que ha llevado estas reflexiones a la academia. No es la primera vez que sucede, ya sabemos que en la historia de los feminismos mexicanos ya habían entrado aportes críticos feministas a la academia, pero creo que ahorita en el proceso coyuntural hemos ganado bastante, ¿no? En el sentido de acceso a los derechos y el derecho, por ejemplo, a la formación de las áreas STEM está cada vez más visible. Todavía no logramos del todo combatir o eliminar la violencia de género en las áreas STEM, pero me parece que hemos avanzado mucho y hemos avanzado mucho porque también hemos tenido un lugar de enunciación, un lugar de resistencia, un lugar teórico para pensarnos desde los feminismos, ¿no? Una parte es el activismo, por supuesto, el activismo feminista, pero otra parte es también la teoría. Y es algo que hay que llevar a cabo junta, de manera conjunta, como una práctica, como una praxis, ¿no? La teoría y la práctica juntas, ¿no? Eso ha ayudado bastante a cambiar la situación de violencia en las áreas STEM. Por supuesto que creo que hemos avanzado bastante, ha salido bastante bien este cobijo, este apoyo. ¿Y cuál ha sido mi logro personal más importante? Pues el tener amigas, ¿no? El tener amigas, el resistir, bueno, un logro personal, podemos pensarlo desde los méritos académicos. Creo que para mí es un logro poderme mantener desde lo académico, que siempre me ha gustado, pero también lo puedo pensar desde tener un espacio seguro de trabajo, ¿no? Un espacio sororo, un espacio en donde nos acompañemos quienes hemos vivido cosas difíciles y donde florezcamos juntas, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lograr estos espacios de resistencia? ¿Cómo crearlos? Bueno, yo siempre lo pienso así como la necesidad de abrir nuestra escucha, de poder partir de que no todos lo sabemos, que podemos aprender de las demás personas, que podemos empatizar y que podemos generar una colectividad, ¿no? Desde también el conocernos a las demás personas, ¿no? Los espacios de resistencia también están los accesos estructurales, por ejemplo, la educación gratuita, al arte gratuito, al desarrollo de nuestras capacidades. O sea, para mí es bien importante que, que todas las personas podamos hacer arte, por ejemplo, que es otro espacio en donde fluyen nuestras emociones, en donde nos encontramos con nosotras mismas, en donde creamos, ¿no? En donde tenemos una conexión con la naturaleza, con nuestro ser, con las demás personas. El arte para mí es así fundamental, ¿no? Y creo que es eso, también defender nuestros espacios, apoyarnos, escucharnos. Y bueno, creo que ya contesté todas. Este, ¿Está apagado tu micrófono, Ana? Perdón, perdón. Sí, así es. La verdad es que queremos agradecerte mucho por traer esta reflexión el día de hoy, tan valiosa para poder pues hablar de justo esto que decíamos, poner rostros, poner nombres, poner de alguna manera, regresar los cuerpos a las estadísticas, a los números y además que lo hayas tejido con tu historia personal. Eso de verdad que muchas gracias porque puede ser que aquí se encuentren identificadas muchas personas en áreas STEM y que entonces pues les ayude de alguna manera a su propio transitar en las estadísticas también. Entonces, muchísimas gracias, Diana Letia. Y pues se nos acaba el tiempo, vamos a ir cerrando por el día de hoy, no, por esta sesión, porque todavía tenemos más eventos.
Y pues te agradecemos muchísimo a la maestra Diana Eletia, a nombre de la Comisión de Equidad, por estar el día de hoy en esta hora platicando con nosotras. Eh, y pues les invitamos a que se queden porque todavía decía yo que hay más eventos, hay un conversatorio, hay más charlas más al ratito y pues nos daría mucho gusto que nos acompañe. Muchas gracias, maestra Diana Letia. Nos vemos muy pronto Gracias a todas, a todos, a todos. y pues nos vemos en un momento más. Hasta luego.